Mi trabajo es parecido al trabajo que haría un detective porque normalmente el detective no sabe el resultado, no sabe cómo llegó al resultado. Igualmente con nosotros. Nosotros sabemos que está pasando algo, pero no sabemos cómo pasó ese algo. En ese algo puede ser una contaminación del agua, una contaminación del aire o simplemente una pregunta que tenemos acerca de lo que está pasando en el sistema. Así es que como un detective tenemos que regresar y tratar de entender cómo empezó el problema, si es un problema, y tratar de ir para atrás, hacer una hipótesis y tratar de sistemáticamente estudiar los pasos que llegaron hasta el problema en que tenemos y con nuestra hipótesis tratar de arreglarlo. Si se arregla el problema, pues perfecto, porque entendimos lo que estaba pasando, pero a veces no se arregla el problema y lo que está pasando es algo que ni siquiera pensamos y entonces pues tenemos que seguir estudiando y entendiendo y averiguando cómo el proceso está trabajando para entender por qué está pasando el problema. Y para mí es como algo que un detective está tratando de hacer, porque a lo mejor sabe lo que pasó en el crimen, pero no sabe cómo pasó el crimen. Así que igualmente estamos nosotros tratando de entender todas esas pequeñas información que está escondida y tenemos que entender por qué está pasando. Un microbiólogo estudia los organismos que son muy pequeños para poderse ver simplemente con los ojos, simplemente a simple vista. Necesitas microscopios o necesitas tecnología que te pueda dejar ver un proceso o los organismos a nivel celular o a nivel microscópico muy pequeño. Así que estudian, normalmente son bacterias, viruses, hongos, parásitos, cosas que pueden afectar las personas, la vida alrededor tuya, pero que no los puedes ver simplemente, si quieras mirarlo, no los puedes ver a simple vista.